Bienvenidos a la tercera charla sobre la aplicación de las diferentes clases de cuentas, soportes y ciclo contable. Hoy vamos a hablar sobre el ciclo contable y los soportes. Mi nombre es Miriam Murcia Pinilla, contadora pública. Aplicación de las diferentes clases de cuentas. Normatividad en Colombia, Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y Norma Internacional NIF. Activos. Desde el 2649 es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa. Activos desde las NIF. Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la misma espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pasivo, desde el 2649, es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos. Pasivo desde las NIF, es una obligación actual de la empresa como resultado de sucesos pasados. La empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. Patrimonio. 2649 es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. Patrimonio desde las NIF es el interés residual en los activos de una empresa luego de deducir todos sus pasivos. Ingresos. Desde el 2649 representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo que generan incrementos en el patrimonio. Ingresos desde las NIF es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. Gastos. Desde el 2649 representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo que generan disminuciones del patrimonio. Gastos desde las NIF. Influye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Las dinámicas de las cuentas son las que se señalan en la manera en que se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes movimientos contables que la afectan. La descripción. Se detallan los conceptos de las diferentes clases, los grupos y las cuentas incluidas en el catálogo e indican las operaciones que deben registrarse en cada una de las cuentas. Vamos a hablar de los comprobantes y soportes que se deben tener en cuenta en el siguiente esquema. Son comprobantes. Son aquellos documentos que generan un registro contable y su contabilización afecta a dos o más cuentas. Soportes. Son aquellos documentos que respaldan a un comprobante. Ejemplo, una factura de compra que se anexa a un comprobante de egreso. Clasificación de los soportes de acuerdo a su naturaleza. Contables. Dan origen y sirven de base para los registros contables. Ejemplo, un comprobante de ingreso. No contables. Por su naturaleza no afectan directamente las cuentas. Ejemplo, un informe de recibo de mercancías. 2. De acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen se dividen en internos y externos. Entonces, documentos internos. Son elaborados directamente por la empresa u ente económico. Ejemplo, comprobante de entrada de almacén, comprobante de caja menor, facturas de venta. Documentos externos. Son elaborados por terceros, no por la empresa. Ejemplo, facturas de compra. Documentos contables más relevantes. Todos los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Es por lo tanto que se debe tener un cuidado muy especial a la hora de elaborarlos. Recibo de caja. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. Consignación bancaria. Este es un comprobante
que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al consignar. Comprobante de pago, llamado también orden de pago o comprobante de egresos, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Factura. La factura comercial es un soporte contable que contiene, además de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o vendidos. Cheque es un título o valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. Comprobantes de contabilidad. Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronológico todas las operaciones. Libros. Los libros con los cuales se dé cumplimiento a los numerales 1, 2 y 3 en este parágrafo deberán llenar los requisitos, registro y autenticación previstos para cada tipo de entidad u organización ante la autoridad competente. Registro de los libros. Las autoridades o entidades competentes pueden proceder a destruir los libros presentados para su registro que no hubieren sido reclamados pasados 4 meses de su inscripción. Inventario de mercancías. Dicho inventario debe ser certificado por contador público para que preste mérito probatorio, a menos que se lleve un libro registrado para tal efecto. Nota débito. Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte contable, como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierre. Nota crédito. Es el documento comercial emitido por el vendedor en el cual se detallan conceptos por los que un comprador dispone de crédito a su favor en su cuenta comercial. Es un documento registrable y siempre genera un saldo positivo para el cliente. Casos en los que se emite: errores de facturación, se facturó un importe superior y luego se lo corrige con una nota crédito, aplicación de bonificaciones o descuentos, devoluciones, casos de roturas de mercancías. Codificación o imputación contable a los documentos soportes. Comprobante de contabilidad. Las partidas asentadas en los libros de resumen y en el que se asientan las operaciones de la empresa en orden cronológico deben estar respaldadas en comprobante de contabilidad, hechos de manera previa. Estos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes por cualquier medio. Criterios y principios. Deben ser enumerados consecutivamente con indicación del día de su preparación y de las personas que las hayan elaborado y autorizado. Si se ha cometido un error, se debe cambiar el registro, software y el soporte. En ellos se deben encontrar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos a lo sumo no mayor de un mes. La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos. Es necesario que entre los comprobantes de contabilidad y los asientos en los libros auxiliares existan una relación directa. Codificación e imputación contable a los documentos soportes. Comprobante de contabilidad. Las partidas asentadas en los libros de resumen y en el que se asienten las operaciones de la empresa en orden cronológico deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad hechos de manera previa. Estos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes por cualquier medio. Criterios y principios. Deben ser enumerados consecutivamente con indicación del día de su preparación y de las personas que los hayan elaborado y autorizado.
Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos a lo sumo no mayor de un mes. Si se ha cometido un error, se debe cambiar el registro software y el soporte. La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos. En ellos se deben encontrar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. Es necesario que entre los comprobantes de contabilidad y los asientos en los libros auxiliares existan una relación. Ciclo contable. Es el proceso ordenado y sistemático de registros contables desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y el registro en libros oficiales y auxiliares hasta la preparación de los estados financieros. A continuación, vamos a ver paso a paso del ciclo contable a través de un taller práctico. Pasos para desarrollar un ciclo contable. Primero se elaboran los documentos, luego se elaboran las transacciones. Tercero, procedemos a elaborar un balance de prueba. El balance de prueba tiene 4 columnas: código, nombre de la cuenta, débitos y créditos. Una vez que tengamos el balance de prueba o comprobación, procedemos a elaborar los comprobantes de diario. El comprobante de diario tiene las siguientes columnas: código, nombre de la cuenta, parciales, débitos y créditos. Con la información que obtenemos en el comprobante de diario, procedemos a elaborar el libro diario columnario. Las partes o columnas que conforman un libro diario columnario: fecha, concepto, cuenta, columna débito y columna crédito, y así sucesivamente vamos abriendo las columnas de acuerdo a las cuentas que necesitemos. ¿Qué trasladamos al libro diario columnario? Del comprobante de diario tomamos las cuentas mayores, todos aquellos saldos que determinemos allí. Luego, con los saldos del libro diario columnario, procedemos al siguiente paso, que es a diligenciar el libro mayor. El libro mayor está conformado por una columna que se llama código, otra columna nombre de las cuentas, otra columna que dice saldos anteriores y luego movimiento, débito y movimiento crédito. Y por último obtenemos los saldos finales. Con esos saldos finales que obtenemos del libro mayor, procedemos a elaborar la hoja de trabajo. ¿Cuáles son las partes de una hoja de trabajo? Entonces tenemos una columna código, una columna que se llama nombre de las cuentas, balance de prueba, y donde dice balance de prueba, aquí traemos el balance de los saldos finales del libro mayor y es la información que colocamos donde dice balance de prueba. Columna débito y columna crédito. Ajustes. Abrimos una columna débito y una columna crédito. Balance ajustado. Columna débito y columna crédito. Luego obtenemos el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Columna débito y columna crédito. Asientos de cierre. Columna débito y columna crédito. Y por último, balance general, columna débito y columna crédito. De esta manera se le da desarrollo a la hoja de trabajo. ¿Cuál es la finalidad que nos brinda la hoja de trabajo? La hoja de trabajo nos brinda la finalidad de tener la información para elaborar los estados financieros. En este caso, de este taller, nos muestran 2 estados financieros. Es el estado de resultados y el balance general. Esta es la presentación de una estructura del estado de resultados. Ingresos, ventas brutas, menos costo de mercancías vendida y obtenemos la utilidad bruta en ventas.
menos gastos operacionales y obtenemos la utilidad operacional, más otros ingresos no operacionales, menos otros gastos no operacionales y obtenemos la utilidad neta, menos el impuesto sobre la renta y obtenemos la utilidad líquida, menos las reservas hasta obtener la utilidad del ejercicio. Bien, ahora procedemos a mostrar la estructura del balance general. Dentro de esta estructura presentamos activo corriente, activo fijo o propiedad, planta y equipo, y de esa manera sumamos los dos activos y obtenemos el total. Luego presentamos en la misma estructura la parte del pasivo. Primero tenemos pasivo corriente, en este caso solamente tenemos pasivo corriente, y luego presentamos la parte del, totalizamos todos los pasivos y luego obtenemos el patrimonio hasta obtener la ecuación patrimonial: activo menos pasivo igual a patrimonio. A grosso modo, estos son los pasos que se deben tener en cuenta en cualquier empresa o ente económico para el desarrollo de un ciclo contable. A continuación se muestra la bibliografía para evidenciar y profundizar sobre los temas vistos. Los invitamos a realizar la siguiente actividad: elaborar taller contable con sus respectivos soportes. Gracias.